Hola, hola, hola. Hola, ¿Me hola, sí, ahora escuchan? sí te estamos Ah, escuchando, buen día. Esteban. Y ¿Cómo están? te vemos y te escuchamos, ahora sí. Bueno, Esteban, un informe que lo estábamos esperando creo que todos, ¿no? Un informe final de la Comisión Investigadora de Libra, una criptomoneda donde el eje es Milei. Sí, sí, el eje es Milei y su hermana, Karina Milei. Nosotros damos por probado que hubo un beneficio económico, hay muchos elementos, hay cruces de transacciones, hay transferencias, hay cajas de seguridad, hay visitas a la Casa Rosada que coinciden Ujú. tanto previa, durante y posteriormente con transferencias y con retiros de dinero de las distintas wallets. Hay una pregunta que todavía nadie puede responder y nadie la puede responder porque el único que puede responderle es Javier Milei, Ujú. que es quien le dio 15 minutos después de que se empezara a operar Libra una información que no era pública, que es ese código alfanumérico de 47 caracteres, que es lo que se llama el contrato de la meme coin, ¿no? Y esa Claro. explicación el presidente no ha podido darla todavía. Es la gran duda, porque a partir de así se podría determinar realmente de dónde pudo haber venido algún apoyo económico o alguna cuestión vinculada a algún beneficio Ujú. por parte del presidente. Y también hemos podido determinar que sobre 111.000 cuentas que fueron perjudicadas, bueno, que fueron víctimas de esta estafa en todo el mundo, 1.300 de ellas en Argentina, solo 36 obtuvieron ganancias, no Claro. 36.000, 36. Entonces habla claramente de una operatoria que estaba montada para, obviamente, perpetrar esta estafa. Ujú. Esteban, ¿y cómo sigue ahora? Porque mucha gente dice, bueno, está bien, diputados, culmina el informe, un informe que es duro en la forma, pero ¿qué sigue después de todo esto? Bueno, el informe, en primer lugar, fue entregado a la justicia, Sí, al fiscal Tayano. A diferencia de otras causas que estamos viendo en estos días, hay tres causas que van en paralelo y son causas que generan mucha atención pública. Una es la del fentanilo contaminado, hoy sí, tal vez un poquito más corrida de lado, pero la verdad es que son más de 100 familias que han sí, perdido a sus seres queridos por el fentanilo contaminado. Esa investigación que empezó en julio, agosto, está avanzando muy rápidamente. Ayer estuvo el juez Kreplak en el Congreso contándonos los avances de la causa, había familiares presentes también. ujú, La otra causa es la de Andís, el famoso Alta sí, Coimera, los audios de Españolo, que hoy ya no sí, son los audios, hay una cantidad de pruebas impresionante, 15 esa es imputados. Esa tremenda. causa empezó en agosto. Sí, De agosto acá, la causa avanzó muy rápidamente, se generó pruebas, se secuestraron dispositivos, etcétera. En esa causa no tenemos una contraparte en el Congreso porque ujú, lamentablemente yo había presentado un proyecto para crear una comisión investigadora sí, y lamentablemente no tuve el consenso de mis pares para crearla, ujú, y hoy ya con la nueva composición va a ser muy difícil que eso avance, pero me deja sí, la tranquilidad de que la causa en la justicia sí está avanzando. Y ujú, la tercera causa, que es Libra, que sí tenía una comisión que, como bien vos dijiste, terminó el martes pasado con su tarea, la sí, verdad que en la justicia no avanza nada. O sea, Libra en la justicia es muy lenta, es la más antigua de las tres causas, empezó en el mes de febrero y no pasa nada. ujú, No hay secuestro de dispositivos, no hay imputados, prácticamente no se ha llamado a declarar a casi nadie. Buena parte de la prueba que se generó la generamos nosotros desde la comisión y también algunos periodistas de investigación. Por sí, eso, cumpliendo con el mandato que tenía la comisión, se le entregó al fiscal Tayano ujú, toda la documentación, las 200 páginas del informe, más un montón de documentación adicional, con la expectativa de que él ahora sí pueda mover un poco más rápidamente la causa a partir de los elementos que nosotros le acercamos, ¿no? Y exacto. después en lo parlamentario, Ujú. el informe determina que hay indicios para entender el mal desempeño de funciones del presidente. Eso es algo que tiene que resolver la Comisión de Juicio Político, así que cuando esté la nueva composición de la Cámara, Sí. seguramente va a haber distintos pedidos para intentar activar la Comisión de Juicio Político. Yo hoy no lo veo muy posible por el Mm. número, pero el informe está, ha sido producido, se hizo en el marco de lo que Eh, establecía la Cámara de Diputados y es muy importante para el esclarecimiento público también. yo decía, ¿no? La semana que viene se va a producir la incorporación de los nuevos legisladores nacionales y vos mismo hablás. ¿Va a ser un congreso distinto? ¿Va a ser un congreso más difícil de controlar al Ejecutivo? ¿Más cercano al Ejecutivo Nacional?
Bueno, va a ser un congreso donde posiblemente la primer minoría sea de la Libertad Avanza, eso es un cambio en el escenario. Siempre desde la primer minoría es más fácil construir las mayorías para llegar al Ujú. quórum y a las sesiones. Va a ser un congreso donde los sectores de la oposición también tenemos el desafío de no decir a todo que no, sino de Sí. oponernos con propuestas, de contarle a la ciudadanía argentina qué queremos para nuestro país en el futuro, cuál es nuestro modelo de desarrollo, qué pensamos del mercado de trabajo, cómo haríamos una reforma tributaria. Obviamente vamos a tener que prepararnos tal vez para perder algunos debates, Ujú. pero que esas derrotas nos sirvan de todos modos como escenario y plataforma para contarle a la ciudadanía que hay un modelo alternativo, Ujú. que Milei no es la única propuesta posible, y creo que eso también es un desafío muy, muy relevante. Y obviamente tratar de incidir en lo que creemos que es lo más grave de lo que plantea el gobierno. Claro. Viene con un esquema de reformas muy regresivas, bueno, para intentar evitar que avancen muchas de esas ideas. Ahora, ese panorama que vos planteás, ¿no crees que puede ser también similar a lo que pasó cuando asumió Milei en 2023, donde muchos aliados, muchos dialoguistas acompañaban y después terminó, recordemos, insistiendo, emergencia en discapacidad, financiamiento educativo, donde muchos empezaron a darse vuelta, producto de que la realidad los llevaba a que tenían que darse vuelta? Sí, eso puede pasar. Lo que hay que decir es que Milei en el peor momento de sus primeros 2 años a nivel parlamentario llegó a tener con aliados y propios alrededor de 75 diputadas y Ujú. diputadas. Fue la votación más baja que alcanzó el oficialismo. Hoy son 90 propios, Claro. la mayoría de los cuales fueron elegidos para levantar la mano, lo dicen ellos, yo voy a levantar la mano para lo que me Ujú. pide el presidente Milei. Entonces ahí hay una duda en cuanto a qué de eso se puede desgranar. Por supuesto hay sectores que se fueron, todo lo que es el bloque de coherencia, que son 6 diputados, se fueron de la Libertad Avanza, puede Sí. pasar con algunos otros de los Ujú. diputados y diputadas que entraron, pero obviamente es un escenario bastante más complejo. Sí, claro. El gobierno, o sea, estamos a las puertas de que si eso ocurriera, podamos construir mayorías débiles o Ujú. exiguas para avanzar con algunos temas y el presidente obviamente por el mandato constitucional tiene siempre la posibilidad del veto, ¿no? Y eso le Claro. da una fortaleza distinta. Ujú. Así que va a venir un congreso de mucho debate en el inicio, de una luna de miel con las instituciones en los primeros meses, porque esa mayoría, como bien vos decías, va a ser muy parecido a lo que ocurrió cuando apenas asumió. Habrá que ver si logra sostener eso Ujú. o si, o si después finalmente cambia el humor social. Lo que no va a Claro. tener mucha paciencia es la gente, ¿no? Porque la verdad que está la economía Ujú. planchada, hay una retracción en los ingresos muy grande. Seguro. Todos estos aumentos, por muy pequeños que parezcan, Ujú. algunos no son tan pequeños. Te quiero decir que hubo una recategorización del tema de luz, de electricidad del área Sí. metropolitana de Buenos Aires, sumado al aumento del combustible, sumado al aumento del transporte. Bueno, son todos elementos que te quitan resto para consumir, para comprar, para Ujú. pagar los impuestos, para nada. Está la gente muy al límite, sigue muy al límite y creo que eso te puede generar también, si el gobierno no da alguna señal y algunas medidas de alivio, Ujú. puede generar malestar. Incluso se habla de que más trabajadores paguen ganancias, Sí. que aunque sea una alícuota pequeña, Ujú. eso es menos ingreso disponible para las familias. Obviamente el tema monotributo, que si se concretara va a incrementar sustancialmente porque pasa todo el mundo al régimen general, Ujú. las cuotas de quienes están hoy en el monotributo. Bueno, hay varias medidas de las que están dando vuelta que yo creo que pueden generar también incluso mucho malestar en la sociedad. Exactamente. Bueno, y frente a un Congreso que advertimos cómo puede estar, empezamos a ver una justicia, tal vez la esperanza, ¿no? De una justicia que actúa. Lo esperamos que pase con el caso Libra, lo que ustedes dicen, y lo que ha pasado con Franco Picardi, con el titular de la Fiscalía en el caso Andis. 276 páginas, ese auto de procesamiento y todo lo que hay contenido en el medio de todo eso. Sí, bueno, la verdad que la justicia con su ritmo, pero en algunos casos avanza. Lo de Andis es tan evidente. Ujú. Obviamente ese primer audio español lo disparó una investigación que hizo rápidamente la justicia, el fiscal Picardi y después Casanelo, pero que claramente empezó a encontrar muchísimos otros elementos, ¿no? Hasta hay cuadernos de Calvete, digo, acá en Argentina todo el mundo Sí. tiene la compulsión de anotar en un cuaderno algo. Y en este caso hay una serie de iniciales que podrían hacer referencia
bueno, coinciden al menos con Karina Milei, Mario Lugones, ministro de Salud, Ujú. Santiago Caputo, el asesor del presidente, y obviamente sostén político de Mario Lugones. Aparece Alejandro Vilche, ya no es una inicial, dice A. Vilch, Sí. aparece en ese cuaderno, aparecen los porcentajes, reaparece el 3% para Karina. Digo, hay una serie de elementos que por eso entendemos nosotros que el juez avanzó rápidamente, Ujú. 15 imputados, hay que ver cómo después eso se vincula con las responsabilidades políticas, pero la maniobra de la operación está bastante clara. Y bueno, veremos allí cómo avanzan, ¿no? Y en las Ujú. otras causas, la otra gran causa, que es la causa de Libra, lo vemos un poco más lento, como te Ujú. decía antes, espero que en la entrega del informe por parte de la comisión anime al fiscal a moverse a otra velocidad más parecida a las otras causas, ¿no? Ahora, Esteban, cuando vos ves la causa Libra, que la investigaron ustedes, la causa Andis, que tal vez sea la más sensible por lo que involucra, ¿no?, el tema de discapacitados. La que no nos olvidamos, que es fentanilo, vos bien lo decías, más de 100 muertes hay ya, y cuántas otras que no sabemos si fueron muertes a causa del fentanilo. Digo, ¿hay un Así es. patrón similar en toda la corrupción de la era Milei? Bueno, más que un patrón, el patrón es, viste, Milei llegó con el discurso que iba a renovar la política, la verdad que los Sí. métodos son los mismos. Licitaciones amañadas, sobreprecio, distribución de retornos. Ujú. No hay mucha ciencia, ¿no? Funcionarios puestos en determinados lugares para esa tarea, para que puedan chorear. Bueno, lo que vemos es que hay nombres que se repiten, porque los mismos nombres que aparecen vinculados al acceso al presidente y a cobrar por el acceso al presidente, caso Karina Milei, que está Sí. sospechada en el caso Libra, aparecen Andís como ella o al menos Lule Menem, su principal colaborador, como los que nombraron a este equipo que se hacía denominar Grupo Museo, Ujú. dirigido por Calvete desde afuera del gobierno, pero con varios funcionarios dentro del gobierno, que eran los que entraban al sistema, digitaban licitaciones, subdividían las compras para que Ujú. los montos les permitan, en lugar de hacer una licitación pública, abierta, hacer licitaciones privadas y poder digitar y ver cuáles de las droguerías eran las que entraban en las compulsas. Sí. 43.000 millones de pesos solo en el Andis en sobreprecios, estima la justicia, ¿no? Entonces, la verdad es que la operatoria es muy similar a la de otro momento, lo que hay es Ujú. nombres repetidos. Y después cuando tiras un poquito de la cuerda, aparte de este movimiento el que se hacía llamar Grupo Museo, lavaba dinero Sí. a través de By the Fly, que es el vínculo de Claro. Fred Machado con Spert. O sea, Ujú. hay como un submundo del poder Ujú. donde todos se tocan con todos en los casos de corrupción y obviamente sea que estamos hablando de Andís, sea que estamos hablando del financiamiento Sí. narco de Fred Machado, sea que estamos hablando de Libra, siempre hay nombres que aparecen en común. Ujú. Vos sabés que a propósito de esto de que terminan todos involucrados, ¿no? O surgen nombres de todos lados, veía en estas 276 páginas del escrito de Picardi, digo, hasta diputados nacionales van a caer en el medio de esto, porque en una parte del expediente se habla del famoso viaje a Israel, donde entre otros estuvo nuestra coprovinciana Emilia Orozco viajando con beneficios de Andis. Sí, sí, totalmente. Había, o sea, plata, el viaje lo paga Andís, pero Español va a buscar plata, se ve que él para comprar sus cosas. Después estalla el tema de los audios y Españolo finalmente no viaja. Ujú. Otros viajaron, como bien vos decías, María Emilia Orozco y otra gente viajó. No tuvieron ningún problema en sacarse una foto en Dubái Sí. muy sonrientes en el momento en que aquí se seguía estigmatizando a las personas con discapacidad, se decía que las pensiones eran truchas, se recortaban prestaciones, se les negaba recomposición de, de los montos a los prestadores del sistema de discapacidad. Ellos estaban viajando a Dubái, a Israel, a Medio Oriente, una fue al río Jordán, no hay ningún problema. Eso ellos lo pueden hacer, la verdad que es vergonzoso. La plata de los sobreprecios y de los retornos Ujú. se usaba para los gastos no declarados, ¿no? Para los gastos declarados estaba la caja estatal para los Claro. pasajes y para los viáticos también. Exactamente. Esteban, bueno, queda por delante todavía mucho camino. La justicia tendrá que dar respuestas de esto.
pero también en la causa Libra particularmente está la justicia norteamericana investigando. ¿Crees que puede venir la respuesta más rápida por parte de la justicia norteamericana? Mira, hay una causa en Nueva York con la jueza Rollon que ha colaborado incluso con información, ha abierto información que hemos recogido también en la investigación y efectivamente la causa en Estados Unidos va a una velocidad mucho mayor que lo que va aquí en Argentina. Ujú. Así que creo que sí, que allí hay una posibilidad de que más que esclarecer lo que aquí la justicia no va a esclarecer, acelerar los tiempos, ¿no? Que les dé un poquito de pudor al fiscal, al juez y que le Claro. metan acelerada. La verdad que cuando uno ve toda la información que se puede obtener de los dispositivos secuestrados en la causa Andís, y acá no se secuestró el dispositivo de casi nadie fue todavía indagatoria, pasaron 7, 8 meses, un caso que conmocionó a la opinión pública y la justicia mira para otro lado, bueno, uno se pregunta qué diferencia, ¿no? ¿Qué Ujú. diferencia en el temperamento a la hora de hacer justicia? Exactamente. Esteban, gracias por atendernos esta mañana. Gracias a Fuerte abrazo. ustedes. Hasta luego. 9 de la mañana.